Capítulo 15. Sumando peras con manzanas, no consigues melocotones. Domingo de preguntas y respuestas. Los últimos domingos de cada mes son para responder a vuestras preguntas que me hacéis llegar a través de mi formulario de contacto en www.ivanpachi.es. Si quieres que te responda a tus dudas sobre podcasting, entra en mi página web y escríbeme. Allí también vas a poder encontrar extensos artículos en el blog, tutoriales, recursos para podcasters y hasta los últimos trabajos de locución realizados. Como ya te dije en el anterior episodio, me voy de vacaciones. Bueno, en verdad no me voy de vacaciones. Estaré trabajando en la sombra, estaré trabajando aquí, behind the scenes. ¿Puede repetir lo que me ha dicho? Aquí, behind the scenes. Pero el podcast sí que lo paro, al menos hasta pasado la época estival. Pero no te preocupes. Sigue enviándome tus preguntas que te las responderé por email gustosamente. Y además que no descarto daros posiblemente alguna sorpresita en este mes. Ya veremos. En fin, si os parece, vamos allá con las preguntas y respuestas. Objetivo Podcast. La primera pregunta es la de Karina, que me escribe lo siguiente. No sé de qué puede tratar mi podcast y qué explicar en el guión que voy a realizar. No sé... bueno, ya está. Esta es la pregunta que me envía Karina, así de escueta. No sé de qué puede tratar mi podcast y qué explicar en el guión que voy a realizar. Bien, pues, ¿qué decirte, Karina? No sé tus gustos. No sé tus gustos, tampoco sé tu profesión y cuáles son tus inquietudes. Por lo tanto, es complicado darte una ayuda. Esto ya te lo he respondido también por correo electrónico. Lo que sí te puedo decir es que tienes que grabar un podcast y hacer un podcast que te apasione. Que te apasione. Esto es lo más importante. Ahora mismo yo creo que no tienes idea de que puedes grabar algo que te apasione. Si es tu primera vez que te enfrentas al micrófono, lo que debes hacer es coger, por ejemplo, noticias de periódicos, artículos y llevarlos a tu terreno. Es decir, a esos artículos, a esas noticias, ponerle voz desde ti. Es decir, coges esos contenidos y tú los reproduces y los grabas y te vas viendo y vas cogiendo un pozo, vas viendo también en ese aspecto cómo vas evolucionando, cuál es tu comunicación, qué es lo que te gusta más, qué es lo que te gusta menos. Todo eso debe haber un proceso, sobre todo si es tu primera vez. Y poco más te puedo decir, porque realmente la pregunta que me has enviado... ¿qué explicar en el guión que voy a realizar? Yo no te recomiendo que hagas un guión. Esa es mi recomendación. Yo no te recomiendo que hagas un guión. Yo, por ejemplo, trabajo con escaleta por ítems. Es decir, yo en este caso tengo que tener aquí escritas vuestras preguntas, porque si no, no me las sé de memoria, vuestras preguntas, pero las respuestas sí que me las sé, lo que os tengo que decir. Por lo tanto, esos ítems son vuestras preguntas, vuestro nombre, vuestra pregunta y a continuación me pongo a contestaros. Y en este caso te invito a que cojas un tema o una temática que a ti te guste, que a ti te apasione, por lo tanto te será mucho más fácil comunicarla. Bueno, Karina, muchas gracias por tu pregunta y si vas escuchando los episodios de este podcast vas a poder ir conociendo ideas, ¿vale? Para principalmente alimentar tu creatividad. Así que nada, ánimo, Karina. Vamos ahora con la pregunta de Jorge. Aupa Ivanpachi, aupa Jorge. He conocido tu podcast, Objetivo Podcast, gracias a estar suscrito a la newsletter de Elemendas. Pues muchas gracias a la gente de Elemendas por añadirme en su newsletter. Y gracias a escuchar ayer todos los episodios de tu podcast, todos, wow. He conocido el podcast, El Recuento Musical, el de nuestra querida Margot, un saludo. Ambos me habéis parecido un descubrimiento alucinante. Pues muchas gracias, Jorge. Me gustaría hacerte unas preguntas. Tengo un podcast... El Mejor de los Bailes, es como se llama el podcast. Tengo un podcast, El Mejor de los Bailes, donde hablo de música. Normalmente hablo de un disco, de un grupo. ¿Puedo incluir música con derechos de autor en mi podcast, aunque solo sean unos segundos, para acompañar mis explicaciones? Aquí ya entramos en terreno pantanoso. Bien, tienes más cosas que me cuentas. Por otro lado, tengo un pequeño lío con el nombre. Tengo una web donde ofrezco servicios de creación de páginas web para grupos de música que se llama videoclip.com, con B y con K, ya hacemos aquí el spam.
El podcast se llama El Mejor de los Bailes y dentro de la web tengo un apartado blog donde voy subiendo los distintos audios del podcast, a veces acompañados de un vídeo que también grabo yo para ilustrar el capítulo y un resumen del podcast en formato texto. A este último apartado de blog también se puede llegar desde elmejordelosbailes.com. No tengo claro si con todo esto creo confusión o ayudo a que la gente me encuentre. Gracias por tu trabajo, mucho ánimo, besos y achuchones con muchas T's y muchas X. Ay, Jorge, vale. Son varias preguntas, bueno, un par de ellas. Como a todos os hago, ya os respondo por correo electrónico y luego aquí en el podcast os voy contestando. Veamos, si tu podcast no tiene un claro objetivo comercial y utilizas las músicas que comentas a modo divulgativo y formativo, y siempre y cuando des la autoridad correspondiente y además de eso son unos pocos segundos, no debería existir ningún problema legal a priori, pero siempre invito a que esto lo consultéis con abogados y especialistas en los derechos de propiedad intelectual. Bien es cierto, ¿vale?, que en cualquier momento las plataformas pueden decidir que ese podcast, por lo que sea, está incumpliendo unas normas de copyright y te lo borren y te lo quiten. Si tú esto lo tuvieras cubierto con alguna licencia comercial, con los derechos de autor, lo que puedes hacer es volver a escribirles y que te incluyan en una whitelist, ¿vale? Para que vuelva a estar tu podcast activo. Pero siempre recomiendo que no utilicéis música comercial. Comprendo, y lo hemos escuchado muchos, que hay podcasts que utilizan música comercial, pero no sabemos si ellos tienen o no tienen la licencia. En este caso, por ejemplo, recuerdo un podcast que nos gusta a mucha gente, que es en este caso El Descampado, de Sergio Mena, que acaba de fichar por Podium. Ahora con Podium va a estar cubierto perfectamente. Antes de con Podium, bueno, ha estado haciendo una tarea completamente de divulgación. Sergio es productor musical y realmente lo que hacía era recrear todo lo que había en relación con esa música, cuando tocaba música, con lo de Michael Jackson y demás. Lo que hacía era explicar. Un trabajo de divulgación puro y duro, ¿no? Así que, bueno, por ahí más o menos yo creo que debería de estar claro, pero siempre os invito a que no utilicéis música comercial, por favor. Y si es un podcast de música, dentro de lo malo lo que podéis hacer es subirlo a iVoox, que al menos tiene una licencia con las guides, tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar. Todo esto de la música comercial, los creadores, al igual que nosotros somos creadores de contenido en formato podcast y en algún momento deberemos reclamar esos derechos de copyright hacia la creación de nuestros contenidos, comprended que los músicos y los artistas musicales también deben cobrar por su trabajo, ¿vale? Porque no solo es el primer espada el que vemos cantando, sino también toda la industria musical que hay detrás, ¿eh? Así que esa es mi respuesta a tu pregunta. Eso sí, como ya te dije, ojo, mucho ojo, porque lo que no puedes hacer es utilizar esa música comercial para usarla como sintonía, como cabecera, para incluso poner publicidad, porque yo he escuchado música comercial para poner publicidad en podcast. Ojo, cuidado con todo esto, ¿vale? En relación a la otra pregunta que me hacías de que tienes una web y, bueno, tienes el podcast, tienes el blog, vídeo, todo esto, ¿vale? A mí no me parece mal tal y como lo tienes montado, ¿vale? Esto ya te lo dije. Pero sí que creo que siempre debes derivar el público de tu podcast al blog. Es decir, que dentro del podcast siempre digas a la gente dónde te pueden visitar y dónde te pueden encontrar. Yo, por ejemplo, siempre digo que ¿dónde me puede encontrar la gente? En www.ivanpachi.es. A mí me interesa que la gente venga a mi casa a visitarme, a www.ivanpachi.es. Después están las redes sociales. Yo lo tengo fácil porque absolutamente en todos los sitios soy @ivanpachi. En tu caso tienes videoclip.com, elmejordelosbailes.com, también tienes por aquí, si no recuerdo mal, ¿cómo se llamaba tu podcast? El Mejor de los Bailes. A mí no me parece mal. Y lo que también te comenté, que también lo quiero decir en público, es que yo sí que utilizaría esta parte de que El Mejor de los Bailes es un podcast de videoclip.com, para que la gente pueda asociar El Mejor de los Bailes con tu empresa con la cual estás haciendo páginas web para grupos de música, ¿vale? Bueno, con respecto al blog,
exactamente igual. Tienes que escribir mucho contenido. Un blog, lo que necesitamos es escribir muchísimo contenido para que se posicione bien en Google. Ya sabemos cómo funciona, o deberíamos de saber cómo funciona el SEO. Está lo típico de que se dice, bueno, con 800 palabras ya está bastante. 800 palabras tiene miga escribirlas, ya te lo digo. Pero sí que te quiero decir algo. Si queremos posicionar bien nuestro blog de podcast, no estamos en un momento difícil porque realmente los resultados de podcast en blog no son muy amplios, pero sí que deberemos hacer un texto muy extenso, con el cual nos debemos de ir al menos a las 1.400, 1.500 palabras por artículo. En tu caso, como es de música, mira a ver de qué manera puedes asociar escribir en torno a unas 800, 900 palabras e incluir en el artículo los reproductores de Spotify del podcast ya grabado, y además si puedes al final del todo o en algún para separar textos, puedes usar también los vídeos que tienes en el canal de YouTube. Y de esa manera vas a estar alimentando al blog de varios contenidos paralelos que tienes en el podcast y tienes en YouTube, y mejorará seguramente el posicionamiento SEO de tu página web. Porque la gente va a permanecer más tiempo o escuchando el podcast o viendo el vídeo, además de leyendo, ¿vale? Así que todo esto ayuda muchísimo, muchísimo. Nada, gracias, Jorge. Espero haberte ayudado. Sigue con el podcast, por favor, no te rindas, no te rindas. Sé que mucha gente se rinde con el podcast al no encontrar resultados. Esto es una carrera muy, muy, muy larga. Mucha paciencia, ¿vale? Bueno, un momento. Que Karina, la de que nos ha preguntado antes, se ha animado a preguntarme más cositas, ¿vale? Vamos a ver qué me pregunta. ¿De qué hay que hablar en un podcast si fuera de música? Ya está. Bueno, otra pregunta cortita que nos hace Karina. Karina, tienes infinitas posibilidades con la música, pero muchísimas, muchísimas. Porque los géneros musicales son muy amplios. Entonces, lo primero que deberías hacer si vas a hacer un podcast musical es segmentar. Debemos segmentar y posteriormente debemos ultrasegmentar. Y me explico. Vamos a segmentar por una categoría de música que a ti te apasione o que a ti te guste. Me da igual el rock, los boleros, el flamenco, da exactamente igual. Elige lo que a ti más te guste. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a segmentar en este caso por géneros musicales. Podríamos segmentar por artistas musicales, o por solistas, o por grupos femeninos, o por grupos masculinos, o por grupos de los 50. Lo importante es segmentar. Yo te voy a dar simplemente un ejemplo, que es segmentar en este caso por rock, boleros, K-pop, música barroca, no sé, ¿vale? Un género musical. Y una vez hecha esa primera segmentación, nos iríamos a la segunda, que sería la que definiría tu contenido. Primero una segmentación y posteriormente una ultrasegmentación. ¿Qué puede ser? Actualidad musical. Últimas noticias de artistas. Vamos a ver, a lo mejor si estás haciendo un podcast de música barroca, pues a lo mejor ya los artistas están, ¿no? Ya se han ido para el otro barrio. Pero en el resto de géneros, o en muchos géneros, podríamos llevárnoslo a actualidad musical, las últimas noticias de los artistas, conciertos. También podemos irnos al estilo más divulgativo, que aquí a lo mejor te entraría más el tema de la música barroca, con biografías, explicaciones de discos, géneros que se han perdido, que ya no se escuchan tanto, folclore. Bueno, tienes un montón, porque es que la música, además todos necesitamos de la música, a todos nos encanta la música. Y todos tenemos nuestras canciones favoritas y sabemos las canciones favoritas de nuestros padres e incluso de nuestros amigos. Yo te invito que si lo primero que querías saber era cómo crear tu podcast, ya te he comentado, y ahora me estás contando que quieres hacer un podcast que sea de música, yo creo que con estos tips y estos consejos que te acabo de dar, ya tienes mucho para avanzar y para ponerte ya directamente a crear tu podcast en relación con la música, ¿vale? Venga, otra pregunta que esta vez viene de Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, he tomado la decisión de empezar a grabar podcast, pero estoy un poco perdido de cómo hacer. Los temas de los que quiero hablar es de cine, series, videojuegos y libros. Pero también quiero narrar las historias que escribo y no sé si es buena idea meterlo todo en un mismo programa o empezar, por una parte, ir poco a poco, ir metiendo más cosas.
Además, a la hora de grabar no sé muy bien si es mejor hacer cortes y montar un audio o subir lo que salga directamente. Por último, gracias por tu blog que me ha ayudado a tomar la decisión después de mucho tiempo dándole vueltas. Un saludo a Antonio. Hola Antonio. Hola Antonio de nuevo. Bien. Aquí tienes un batiburrillo importante. Porque quieres hacer un podcast de 5 temáticas distintas. Cine, series, videojuegos, libros y además quieres narrar y contar historias que tú escribes. Esto es un rastro. No sé si eres de España, yo creo que por la forma que tienes de escribirme creo que sí, que eres de España. Esto es un rastro, esto es un mercadillo. Aquí lo que me tienes es un mercadillo, tú te gustan muchas cosas y es genial que te gusten muchas cosas y lo aplaudo y seguro que sabes un montón de todo ello, tanto de te encantarán los libros, los videojuegos y está genial, pero debes segmentar. Siento decirte, querido amigo, que necesitas segmentar al menos al principio, porque si no te vas a agobiar. Esto ya te lo digo. Lo habitual debería ser que hicieras un podcast para cine, otro para series, otro para videojuegos y otro para libros. Porque el público es completamente distinto. Si tú haces un podcast con tanta mezcolanza de tantos contenidos, a la gente que le interesa los libros, no a toda la gente que le interesa los libros le interesa los videojuegos. Ni a todo lo que le interesa los videojuegos ven series porque están jugando a los videojuegos. Y además, a lo mejor a los de cine, pues que tú les cuentes tus historias que has escrito, pues como que tampoco les mola mucho. Así que yo creo que lo que mejor que podrías hacer es elegir algo. Si fuera yo me quedaría con las historias que tú escribes. Pero comprendo que a lo mejor no tengas muchas historias escritas. Por lo tanto, elige una de las temáticas. De cine, de series, de videojuegos o de libros. Elige una, la que tú consideres que tienes más facilidad para hablar de ella. Y entonces, ponte a crear sobre ese podcast. Ya te aseguro que no vas a crear el mejor podcast de la historia. Hay muchísimos podcasts precisamente de estas 4 temáticas, pero no importa. Repito, no importa. Tú eres una persona única. Y como una persona única tienes tu opinión y además cómo disfrutas tú a la hora de comunicar tus gustos personales. Por lo tanto, sí que te invito a que elijas, como te digo, una temática, te pongas a hacer una mini escaleta por ítems. Eso quiere decir que no sea leído el guión, sino que tú vas poniendo, por ejemplo, veamos, ¿qué libros tengo yo por aquí? Pues tengo la biografía de Pau Donés, ¿qué más veo por ahí? Gomorra. Bueno, no sé si me estáis escuchando, que me he alejado un momento del micro. Bueno, eliges unas que quieres hablar de literatura, perfecto. Ponte a hacer reviews de esos libros de literatura, de lo que tú consideres, pero solamente de libros. No me empieces a mezclar aquí videojuegos, hoy vamos a hablar de cine. No. Céntrate en una categoría y desarrolla también tu poder de comunicación y vete haciendo esos montajes sonoros, metiendo algo de realización, unos soniditos, unas bromas. Vete dándole sorpresas a los oyentes, ¿vale? Y ya, pasado ese tiempo, si quieres, puedes coger y decir, pues ahora que ya tengo un podcast de literatura, me voy a hacer un podcast de videojuegos, porque también me gusta. Pero lo primero, vamos a segmentar, ¿vale? Y lo que sí que te digo es que a mí me encantaría poder escuchar tus historias. Las historias que tú tienes escritas, yo considero que eso sí que es un contenido completamente único. Si las has escrito tú, eres el dueño de esas historias. Por lo tanto, sí que te invito a que registres esas historias en mi página web, en www.ivanpachi.es. Hay un artículo de cómo puedes registrar tus obras gratuitamente con Safe Creative. Registra tus obras y ponte a grabarlas. Sin más. Porque además son tus historias. Si ves que tienen empaque y que se puede hacer una realización sonora, una de dos, o te metes tú en el ajo de hacerlas, o me escribes y vemos a ver de qué manera eso podemos darle un empujón importante con buenos efectos de sonido, realización sonora, voces si es necesario, más locutores, actores, actrices, lo que haga falta, ¿vale? Y con la pregunta técnica de cortes de audio y montaje, aquí muy, muy breve. Si te referías, a ver que lo vea. Si es mejor hacer cortes y montar un audio o subir lo que salga directamente. Depende, sobre todo, yo creo que es muy importante que depende de tu poder de comunicación, de tu verborrea, de tu soltura frente al micrófono. Si tú consideras, yo ahora mismo, esto que estáis escuchando en formato podcast, lo estoy grabando
hoy es miércoles, perdón, lo vais a escuchar el domingo, pero yo estoy haciendo ahora mismo un directo para Instagram. Simplemente quería que vieran la gente, los seguidores de Instagram, cómo estoy grabando el podcast que se va a emitir el domingo. Bien, si tienes un poder de comunicación, una verborrea, una soltura frente al micrófono que te va a permitir que lo que grabes lo puedas subir directamente, vamos, te pones al lío, lo grabas y lo subes. Puedes controlarlo con una mesa de mezclas sin ningún problema, sino con una interfaz de audio, y cuando termines de grabar, pues si no quieres música ni realización, lo subes directamente. Yo en mi caso lo estoy grabando y solamente lo único que voy a hacer va a ser meterle la publicidad, alguna transición musical y poco más. Pero yo sí que te recomiendo al principio, si no tienes mucha soltura frente al micrófono, que grabes, que te relajes y luego pases a edición, limpieza y montaje de tu podcast. Bien, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Antonio. Y ahora vamos allá con otra pregunta, con Maribel, que me pregunta... Ah, sí. Maribel me hace una pregunta muy corta, muy corta, que es, ¿cómo editar mi podcast? Bueno, pues la respuesta va a ser igual de corta, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. La respuesta que te doy también es muy corta porque me gustaría que desarrollaras un poco más la pregunta. Principalmente con tus necesidades, requerimientos que tienes en casa, tus herramientas, cuánto sabes de edición de sonido, de ordenadores, todo en general, porque cómo editar mi podcast son 4 palabras. Y con lo que me preguntas, lo único que te puedo decir es que en mi canal de YouTube tienes algún tutorial para aprender a grabar, editar o montar un podcast. También en www.es tienes algún artículo explicándolo. Y si por el contrario, pues no tienes tiempo para aprender o consideras, ¿vale?, que no se te da bien la parte de edición y montaje o que vas a tardar mucho tiempo, me escribes un correo electrónico en contacto@ivanpachi.es o en el formulario de contacto y me pides presupuesto para editar y montar tu podcast. Y o bien yo o bien alguien de mi equipo de trabajo se encargará de tu proyecto y sin ningún problema, ¿vale? Yo me dedico a esto especialmente, así que aparte de la creación o el diseño para los clientes que me contratan, también está la parte de edición y montaje de los podcasts, que ya vamos a aprovechar y os voy a dar a todos una pequeña noticia y un pequeño regalo, ¿vale? Y es que a todo aquel que me solicite presupuesto para esa tarea de edición y montaje del podcast va a tener un 10% de descuento en la primera factura. Simplemente con que me escriba en el email, quiero mi descuento del 10%, no te olvides, Pachi. Eso es lo que me tenéis que poner en el correo electrónico, además de todo lo que consideréis. Y yo os aplicaré un 10% de descuento en esa primera factura. Y como ya sabéis que el podcast es atemporal, pues esta oferta nada más que va a ser válida hasta el 30 de septiembre de 2020. Y ale, aquí tenéis el primer regalito de la temporada y en exclusiva y solo en exclusiva para los oyentes de Objetivo Podcast. Esto no va a estar publicado en la página web. Los que están ahora mismo viendo el directo a través de Instagram también lo han escuchado, también lo tienen disponible, pero el directo de Instagram en 24 horas se volatizará, ¿verdad? Se dice, sí. Así que esto se va a quedar perenne en el formato podcast, ya sabéis, un 10% de descuento y me escribís quiero mi descuento del 10%, no te olvides, Pachi, porque yo tengo una cabeza a veces que me despisto. Nada, queridos, yo me voy de vacaciones, entre comillas, porque en verdad lo que voy a estar haciendo es trabajar aquí, behind the scenes, tras el micro o como lo queráis llamar. Un placer haber respondido vuestras preguntas y a la vuelta de vacaciones, nuevos episodios aquí, en Objetivo Podcast. Por cierto, prestad mucha atención a mis redes sociales en las próximas semanas porque el libro ya está aquí. Sí, el libro de Objetivo Podcast, mi primer libro sobre podcasting, ya está aquí. Así que en próximas semanas tendréis más noticias de cómo poder comprarlo. Lo dicho, hasta el próximo podcast, que tengáis un feliz verano, cuidad mucho a la familia, mucha suerte, mucho descanso y mucho trabajo. Que vaya todo genial y hasta el próximo podcast. ¡Chao! El podcast de hoy está patrocinado por PubliPodcast, la plataforma para gestionar la publicidad directa en tu podcast. Regístrate y contrata publicidad en podcasts como este.